Hola, ¿qué tal? Esto es Justo en el Blanco. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Daniel Weisberg y hoy está con nosotros Alejandra González, académica, investigadora de temas del Medio Oriente. Muchas gracias, Alejandra, por Muchas gracias acompañarnos. por la invitación. Y pues bueno, no, Mm. empecemos directamente. ¿Qué está pasando en Irán y hasta qué tan atrás tenemos que ir en el tiempo para tratar de entender esto que está ocurriendo ahora con la guerra? Pues podríamos irnos hasta Ciro para entender de dónde viene tanta centralidad iraní en el mapa geopolítico internacional, pero creo que uno de los eventos clave es primero la instauración de la dinastía Pahlavi en 1925, en el que se derroca a los Gayar, a la dinastía Gayar, que tenía reinando ya algunos siglos, y se instaura una nueva monarquía. Esta revolución, que comenzó con la revolución constitucional en 1905, 20 años después, termina derrocando a la dinastía, pero es muy importante que muchas de las bases que apoyaron a la revolución no querían una nueva monarquía, querían ya una república, ¿no? O algo más cercano Sí. a la democracia, a la voz del pueblo, ¿no? Entonces, pero bueno, Reza Pahlavi, el padre Reza Pahlavi, instaura la monarquía y empieza a tener grandes coqueteos con Occidente, ¿no? Él era un gran admirador de Ataturk, ¿no? Entonces le quería imitó muchos, ¿no? Imponer la vestimenta occidental, quitar algunas tradiciones, ¿no? Borrar algo del Islam. Es muy importante recordar que la sociedad iraní es profundamente religiosa, ¿no? Y además es la única, el único estado oficialmente shia duodecimano. Entonces, no solamente son profundamente religiosos, sino que son profundamente religiosos desde una diferencia, una contraposición al resto de sus Es una vecinos. perspectiva distinta. Sí, porque ellos son shias duodecimanos y además no son étnicamente árabes. Son persas. Son persas, son baluches, son kurdos, son una amalgama de etnicidades y de identidades al interior que justamente desde Darío I, hay registros administrativos de la persocentralidad. Justo Darío fue quien construye Persépolis, que se suponía que era una celebración al imperio multiétnico con muchísimas identidades dentro que celebraban formar parte de un imperio, pero desde ahí ya se registra cierta persocentralidad, que ahora también es uno de los grandes problemas, ¿no? En el Irán moderno. Pero entonces funda esta nueva dinastía muy pro-occidental, pero también se encuentran con el nazismo. Y el nazismo, una cosa que es fundamental, es la arianidad. Sí, claro. Y Irán significa tierra de arios, ¿no? Entonces, pues un megalómano, ¿no? Un tanto de Lulu, ¿no? Que tenía esta ideología de ser el centro del mundo, ¿no? Como gran herencia persa. Y entonces, pues empieza a coquetear con el nazismo. Entonces, evidentemente, lo deponen, ¿no? Y abdica en favor de su hijo, Reza Pahlavi, que tenía 22 años, que estaba estudiando en Suiza, ¿no? Entonces llega un escuincle, ¿no? Sin lóbulo prefrontal, sin mayor dominio del Estado, ¿no? Y llega y empieza a gobernar. Y entonces, una de las cosas que sucedió cuando tomó el poder para que tuviera legitimidad es que permitió que volvieran a la escena pública, a la esfera política, muchos de los que apoyaron la revolución, pero que se opusieron a la fundación de la monarquía. Y uno de ellos fue Mohammad Mossadegh, ¿no? Entonces, él empieza a ser líder del partido Tudeh, que era el partido relativamente comunista, socialista, y empieza a ganar poder porque era un líder sumamente carismático y muy respetado. Entonces, en el 51 se vuelve el primer ministro con el partido Tudeh y uno de sus primeros actos fue nacionalizar el petróleo, ¿no? Entonces, nacionalizar el petróleo iraní, que ahora sabemos que tiene las terceras
Sí. reservas probadas más grandes del mundo. Inaceptable para Inglaterra y Estados Unidos. No, para Inglaterra, porque lo que nacionalizó fue la Anglo-Iranian Oil Company. Entonces, empieza las demandas, ¿no? Mossadegh lo que argumentaba es que no lo podía demandar el Estado inglés porque la concesión la había hecho a un particular que era Darcy, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron 2 años peleando, pero en el 53 viene la Operación Ajax, liderada por Kermit Roosevelt, y deponen a Mossadegh, regresan al Shah porque al Shah le encantaba huir, ¿no? O sea, yo con mis estudiantes siempre les cuento la historia de Darío III, que fue con quien cayó el imperio aqueménida, que huyó 3 veces de Alejandro Magno, ¿no? Y la tercera fue la definitiva. Entonces, pues, Mohammad Reza Pahlavi por ahí andaba, él solo huyó 2, pero con esas fueron suficientes. Huye la primera vez y después de que deponen a Mossadegh, lo regresan. Y entonces Estados Unidos toma el poder del Estado iraní. Tiene una gran influencia sobre el Shah y sobre, en realidad, todo el Estado. Y de hecho, ahora, en la República Islámica, lo que era la embajada de Estados Unidos es el Museo del Espionaje. Porque es impresionante las máquinas que tienen, ¿no? También hay un poco de ideología, bueno, bastante ideología, ¿no? Y de un poco de imaginación, porque al final, cuando toman la embajada después de la revolución, pues no les explicaron para qué eran las máquinas que tenían ahí, entonces también hay algo. Pero lo que sí era seguro es que era una sede de la CIA, Sí. ¿no? Y entonces Estados Unidos tiene mucho poder sobre el Shah. Y en esa época, no, nada más para dar un poco de contexto, un primer ministro, digo, depuesto, pero un primer ministro elegido por la gente, socialista, comunista, un Shah que tenía esta visión prooccidental. ¿La población iraní era más bien laica ¿no? ¿Qué estaba pasando con el Islam en ese momento en Irán? La población siempre ha sido profundamente religiosa y lo sigue siendo, ¿no? La diferencia es la imposición de la religión o de una interpretación de la religión, ¿no? En aquel momento sí había muchos sectores de la población que eran relativamente laicos, pero sobre todo eran los círculos cercanos al Shah, ¿no? Pero la población seguía siendo religiosa. La población nunca ha dejado de ser religiosa. Lo que no aceptan es que les impongan una forma de performar la religión, ¿no? Entonces, con el Shah prohibieron el uso del velo. Las mujeres se dejaron de salir a la calle, porque las mujeres, gran parte de la población, usa el velo por una decisión, ¿no? No todas. Sí. Y ahora, ¿no? El opuesto es que les imponen el uso del velo, entonces la lucha es en contra de la posesión política de los cuerpos, porque decidir la vestimenta de la población es pretender poseer el cuerpo de una población que pues, no lo va a aceptar. Claro. Y esa parte ¿no? de una cierta propaganda estadounidense sobre Irán que pasaba, ¿no? Los últimos años nos mostraban las imágenes de Irán bajo el Shah, con mujeres en minifalda y ¿no? en la universidad, y las imágenes de la República Islámica ya eran imágenes pues, como si fuera de Arabia Saudita, con burkas completas, ¿no? Para tratar de, pues eso, ¿no? de hacer propaganda, pero en realidad las cosas no eran tan, ¿no? No, o sea, en ninguno de los dos eran felices, por tanto están buscando revolución, ¿no? En uno ya tuvieron la revolución y ahora la están buscando. En ninguno de los dos regímenes la población ha estado contenta con lo que se plantea desde el Estado, ¿no? Entonces, pues sí, las mujeres en los 70 usaban minifaldas, pero seguían siendo reprimidas porque seguían siendo objetos y no sujetas de la nación, Claro. porque no había libertades, por una tremenda desigualdad, ¿no? En el 73 que el Shah se corona, ¿no? Lleno de diamantes, dando catering costosísimo, ¿no? Pero además un catering francés, Claro. ¿no? No les dieron gourmet, sí, les dieron codornices, ¿no? Y así. Pero era todo para extranjeros, nada era para los nacionales. Los nacionales no pudieron entrar a la coronación, ¿no? Porque había esta gran diferencia, ¿no? Esta polarización económica, política y social de las élites con la población. Entonces, pues no era el régimen que acomodaba a la población y por eso vino la revolución. La revolución comenzó en el 78, ¿no? Hagigui
marca, a mí me parece muy poético que marque así el inicio de la revolución, porque en los 40 días en el Islam, pero sobre todo en el shismo duodecimano tiene un gran poder los 40 días después de la muerte, ¿no? Es como el cierre del duelo. Entonces hay una gran performatividad que se le dice el Arbaín. Hay una gran performatividad de el duelo. Son los 40 días de la muerte de Ali Shariati, que es el ideólogo de la República Islámica, de la Revolución. Hay una celebración, una conmemoración en la Universidad de Shiraz. Entonces empiezan, después de los discursos, empiezan los estudiantes a gritar «Viva Khomeini, muere el Shah». Y entonces esa procesión sale como procesión sale de la universidad y camina por las calles de Shiraz hasta llegar a un cine donde había un festival de cine occidental, ¿no? Entonces dice Hagigi que estaba Happy Face y otras películas muy occidentales celebrándose ahí, y los jóvenes vandalizaron el cine, y ese es el inicio continuado de una serie de protestas que llevó a la revolución, ¿no? Entonces, no, porque de nuevo, la historia que se nos enseña, las cosas, ¿no? Parece que esta revolución es una revolución estrictamente religiosa, donde no, la revolución es simplemente una forma de los grupos más ortodoxos y más cerrados ¿no? de la religión en Irán tomando el control del gobierno, pero en realidad fue una revolución social que se empató con con una revolución religiosa. sí. Alguna vez un profesor nos decía que Khomeini se subió a un caballo andando. La revolución estaba ocurriendo y lo que sucedió es que había un líder carismático y a ese lo siguieron como líder. Entonces había muchísimas facciones que estaban en contra del Shah y que comenzaron y lograron la revolución, solamente que Khomeini fue el líder carismático de una revolución, pero no era una revolución religiosa estrictamente. Sí tenía algunos tintes de religioso, pero no era exclusivamente de una revolución islámica. Era una revolución en contra del Shah. Y lo que lograron fue un acuerdo entre todas las facciones opositoras para lograr derrocar al rey. Y bueno, ¿no? Y que nos llegó aquí a Cuernavaca. Sí. Bueno, y también tiene una casa que es una locura en Acapulco. En Acapulco está la casa del Shah en Brisas Guitarrón. Ahí, y es una casa que, o sea, evidentemente comprada con petrodólares, ¿no? Y se lota y así, albercas en distintos niveles y la casa de visitas y la casa, es impresionante esa casa. ¿Y por qué México? ¿Por qué vino a México? Porque en los 70s México estaba de moda y Acapulco, o sea, estaban los picapiedras venían de vacaciones a Rocapulco, ¿no? Entonces era como el centro turístico al que había que visitar. Entonces, por eso, y además también las facilidades diplomáticas que le otorgó López Portillo. Entonces, y de hecho, pues los López Portillo siguen siendo relativamente, siguen estando en relativo contacto con la familia Pahlavi. Por esto, porque se creó un vínculo, porque los rescató, ¿no? O sea, estaba huyendo, llegó a Egipto, y en Egipto ya no lo querían, ¿a dónde me voy? Que alguien me reciba, ¿no? Y López Portillo dijo, nosotros sabemos recibir. Y ahí ves el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que está ahorita llevando la guerra. O sea, justo con la Revolución Islámica empieza esta tensión con Estados Unidos que podemos, ¿no? extender hasta ahora, o sigue habiendo diferentes vueltas. Pues sí, sigue habiendo, ¿no? Y hay momentos de mayor tensión y mayor algidez, pero sí comienza ahí. Y después de la revolución, es la que ya mencionaba, la toma de la embajada, ¿no? Que en el ahora Museo del Espionaje dan una visita guiada y van contando, ¿no? Y una de las justificaciones que dicen es que tomaron la embajada para evitar otro 53. Porque, pues en el 53 habían logrado un cambio muy importante para la población. Y se los tumbaron. Y se los tumbaron, ¿no? Entonces tomaron la embajada, la toman rehenes durante 444 días, y ahí es donde
completamente se rompen las relaciones diplomáticas, y donde empieza este choque entre los dos regímenes. Y con la ley de las consecuencias inesperadas o consecuencias imprevisibles, de alguna forma lograron que Reagan ganara la presidencia, ¿no? Al tomar estos rehenes, porque pusieron a Carter en una posición imposible. Sí, sí, porque además desde ese momento se empieza a construir a Irán como un enemigo definido y una amenaza perpetua, ¿no? Que además se suele referir a ella, ¿no? En ese momento todavía existía la URSS como el enemigo definido, muy claro, pero también un ex embajador de México en Irán describía que la revolución los agarró en curva de subida, lloviendo y sin frenos, ¿no? Entonces, la revolución islámica nadie se la esperaba, ¿no? Todo el mundo estaba en los dos polos, ¿no? O eran de un lado o de otro, y de repente llega un turbado, ¿no? A decirles sí hay otra opción, ¿no? Y entonces, pues, enciende muchísimos focos rojos y llega el héroe Saddam Hussein a declarar la guerra a Irán, ¿no? Y anuncia que él se hará cargo de detener a estos loquitos que tenían, ¿no? Discursivamente se empezaba a hablar de la expansión de la República Islámica, aunque en realidad pues no podían hablar de ninguna expansión si no tenían ni controlado el territorio. Pero sobre todo era un asunto discursivo, ¿no? Que a la fecha, bueno, hasta el 12 de junio del 2025 todavía ha sido discursivo, ¿no? Entonces, Saddam Hussein propone declarar la guerra, ser el héroe que defienda al mundo entero de estos loquitos, y detener a esta gran amenaza, y además promete que en 2 semanas estaría en Teherán. Pero fueron 8 años de guerra que terminó con un armisticio, con 1 millón de muertos, 2 millones de heridos, la mayor intensidad de bombardeos, la mayor intensidad también de uso de armas químicas desde la Primera Guerra. Entonces fue una guerra terrible que marcó a las 2 naciones, pero especialmente a Irán, por el uso ideológico que le dieron. ¿Y qué pasó en Irán después de la guerra? ¿Qué, no? ¿Cuál fue la ruta política que, no, que siguió el país? ¿Afianzó el control, no, el ayatolá? ¿Qué fue lo que sucedió? El afianzamiento llegó con la guerra, porque con un enemigo externo tan grande, pues entonces a eliminar a todos los de adentro, ¿no? Y se usaban de pretexto como, ¿cómo te atreves a oponerte ahora a nosotros si no ves que tenemos aquel lanzándonos bombas y aquel lanzando bombas en las ciudades? Pues entonces todo se usa, ¿no? Todo lo que ayude al poder se va a usar. Entonces, durante los 8 años de la guerra se afianzó el poder, y fue cuando las cárceles se llenaron de presos políticos, no de criminales o de personas que infringen la ley, sino de prisioneros políticos. Y al final de la guerra, es un nombre que tenemos que recordar, Raisi fue uno de los 3 jueces de los juicios de la muerte, en los que oficialmente se sentenció a muerte a 800, pero extraoficialmente se habla de entre 3,000 y 8,000. ¿8,000? Se inflan muchos números porque siempre es extraoficial, no hay nada escrito. Entonces, se pueden hablar de 50,000, ¿no? O sea, pero los números estimados más cercanos a la realidad sí están en torno a los 3,000, que es una locura, ¿no? 800 ya es una locura, ¿no? Pero ya estamos hablando de enormes números. Entonces ahí es donde terminan de derrotar a los enemigos internos antes de aceptar la resolución 598 de la ONU, que es la que habla del armisticio. Irán nunca firmó paz con Irak, lo que tienen a la fecha un armisticio, ¿no? Pero pues después... Un cese al fuego, pero nunca paz. Nunca paz, ¿no? Pero después de la invasión de Estados Unidos a Irak en los 90, pues ya nadie va a hablar de... No se van a enfrentar, ¿no? Y de hecho, las fronteras iraníes se abrieron a los iraquíes para que pudieran refugiarse en los 90, pero sobre todo después del 2003. Entonces ya sigue siendo un cese al fuego, no hay ningún tratado de paz, pero pues la paz llegó.
Y bueno, ¿no? Imagino que el siguiente punto en esta, ¿no? Como línea es la muerte de Jomeini. Sí, porque además la guerra termina en el 88 y en el 89 se muere Jomeini, ¿no? Entonces, en una década tuvieron una revolución, una guerra y la muerte del líder, que además era un líder que había centralizado la idea de la revolución y de la república en torno a él. Y de hecho, a la fecha se le nombra entre las bases de la república como el Imam Jomeini. El Imam es un título que en el shiismo duodecimano se designa a los 12 líderes políticos y religiosos después del profeta, porque en el shiismo lo que se cree es que el profeta Muhammad dijo en vida que la única persona capacitada para interpretar y para interpretar la revelación y guiar a la comunidad era Ali, que era su primo y yerno, pero esa es otra cosa. Y entonces, cuando muere el profeta, se separa, ¿no? Ocurren varios asesinatos en el camino, ¿no? Pero entonces se separan los suníes que apelan a que sea el miembro más docto y los chiíes, que es la línea de Ali. Y entonces se dice que pasa como esta capacidad de liderar por el imamato, ¿no? Entonces, del profeta a Ali, de Ali a Hassan, a Hussein y así. Entonces, ellos son los imames, los que reciben esta capacidad de gobernar, y entonces de forma honoraria a Jomeini le llaman Ali, digo imam. Pero una característica que tiene Jomeini y después Jamenei y el nuevo Jamenei es que son descendientes del profeta, por eso pueden usar el turbante negro. Los mulás o ayatolás que usan turbante negro es que son descendientes del profeta y se les agrega como un título que es Seyyed. Y eso es que son descendientes del profeta y pues evidentemente pues les da muchísimo más poder como moral, ético entre la población. Entonces, pues en el 89 se murió el líder, se murió y entonces hay toda una reestructura del Estado. Lo primero es que el que iba a ser el sucesor natural de Jomeini lo grillaron. Entonces ya no fue, porque además era relativamente, ¿no? En esto siempre hay que ser muy relativos cuando se habla de alguien progresista, sí, bueno. ¿no? Con mucho cuidado. Hablando de clérigos, decir progresista es, ¿no? Sí, no. Entonces era relativamente progresista, reformista, por ahí dispuesto a dialogar, a conceder, ¿no? Ciertos cambios. Y entonces Rafsanjani, que él era el primer ministro durante los últimos años de la guerra, junto con Jamenei, que era el presidente, Rafsanjani era muy cercano a Jomeini, entonces él le convenció de que fuera Jamenei su sucesor, y entonces, aunque el ayatolá, el líder supremo, no debe de nombrar a su sucesor porque no estamos hablando de una sucesión monárquica, pues evidentemente si Jomeini decía, pues yo creo que me debe suceder Jamenei, pues iba a ser Jamenei, ¿no? Entonces, así es como a la muerte de Jomeini hay una reestructura del Estado, se elimina la figura del primer ministro y solo se queda el líder supremo, que se vuelve el que era el presidente, Jamenei, y el presidente se vuelve el que era el primer ministro, Rafsanjani. Y ideológicamente, ¿cómo es el cambio entre Jomeini y Jamenei? Pues ¿Es más conservador? Jamenei es más conservador, ¿no? De nuevo o sea, de dónde estamos hablando, ¿no? Jomeini era todo un personaje muy duro, muy conservador, que además era incluso, digamos que la forma de referirse a las otras personas, de hablar y de comunicar, y la forma de hablar, Jomeini era mucho más duro, ¿no? Mucho menos accesible. Jamenei pues era como más dulcecito, pero ideológicamente era mucho más reaccionario, porque además también llegó sin legitimidad. Entonces, en México sabemos que quien llega sin legitimidad luego llegará a la guerra, sí, ¿no? Y a ver quién es el enemigo para deshacerse de él.
Entonces, era mucho más conservador y esta conversión también implicó que, como no tenía la total legitimidad, empezó a cooptar el poder en su figura. Primero con Rafsanjani la llevaron tranquila porque ya eran compadres, ¿no? Ya se habían llevado bien y además Rafsanjani fue quien le ayudó a llegar al puesto, y entonces en Irán desde ese momento los periodos presidenciales son de 4 años con posibilidad de una reelección. Entonces los 2 periodos presidenciales de Rafsanjani, que fueron los primeros 8 años, implicaron la reconstrucción. Entonces en ese momento había que hacer lo que había que hacer para reconstruir un país que por la guerra y por la revolución, y que sin relaciones diplomáticas, no tenían amigos en ninguno. El único aliado durante los 8 años de la guerra, regional y en general, fue Siria. Por eso Hafez al-Assad, ¿no? Fue el único que decía como, ¿no?, que apoyaba en la ONU, que buscaba cómo ayudar. No tenía ninguna capacidad militar para ayudar, pero al menos era un aliado en ciertas negociaciones. Entonces, pues, del 89 al 97 se dedicaron a reconstruir el país como fuera. Se abrieron al mercado, ¿no? Se produjo la primera película coproducida con un país europeo, que fue con Alemania, que fue una película de guerra. Además, uno de los directores más oficialistas del régimen, que a la fecha, ¿no?, es el que siempre se gana el Seymour, que es el premio del Festival de Cine. Y así empiezan a abrirse a crear, sobre todo de mercado, y sacándole la vuelta a ciertos discursos, porque una cosa que la República Islámica siempre ha cuidado son los discursos, porque al final de ahí viene su validez. Sí. Y bueno, ¿no? Y esta reconstrucción también los hizo acercarse a Rusia, por ejemplo, ¿no? Digo, y que no era un paso muy complicado, digo, teniendo a Estados Unidos en contra, pues, ¿no? Rusia puede ser un aliado interesante. No, y que lo tienen ahí, Sí. ¿no? Además, con Rusia pero Rusia nunca ha sido un aliado incondicional de Irán, ¿no? Ni realmente cercano. Porque esta idea que se tiene, que los rusos siempre han querido una salida a aguas tibias, ¿no? Sí. A aguas navegables, pues lo podía lograr con Siria, ¿no? Entonces, sí ha sido relativamente cercano, pero tampoco ha sido muy incondicional, porque pues Rusia siempre ha tenido sus propios problemas. Irán es un aliado conflictivo, ¿no? Y sobre todo, si no tiene la necesidad de petróleo, de gas o de fuentes de energía, pues tampoco se va a arriesgar a acercarse demasiado a alguien que le puede significar un problema. Y en lugares como Estados Unidos, el discurso anti-Irán, justo empezando a los 90, siempre se basaba en la posibilidad de un arma nuclear. Siempre, ¿no?, de lo que se hablaba era la posibilidad. Mientras que en Irán, Jamenei justamente había puesto una prohibición del desarrollo de armas nucleares. Sí. De hecho, el programa nuclear iraní lo puso Estados Unidos, ¿no? Se lo regaló al Shah, ¿no? Y después pues se quedó ahí como en pausa, ¿no? Como no era algo importante. En la revolución no se le dio importancia, en la guerra no se le dio para nada importancia, ¿no? Tenían muchas otras cosas que hacer. Y en los 90 pues empezó a hablar como de crear energía, tecnología, usarlo para, sobre todo, cuestiones médicas, pero cobró importancia hasta el 2005 con Ahmadinejad, ¿no? Y es que del 97 al 2005 estuvo Khatami. Khatami era el líder de los reformistas. Él peleaba por una reforma, él buscaba que hubiera cambios en la República Islámica para acercarlo a los deseos de la población, ¿no? Entonces, durante esos años, él de hecho llegó a la presidencia con un discurso que era el diálogo entre civilizaciones, que es contrario al Clash of Civilizations de Huntington. Entonces, él era como mucho más tranquilo con la población, y de hecho incitaba a la organización, a que las mujeres se organizaran, a que salieran a las calles. Si ya con Rafsanjani habían tomado las universidades, pues con Khatami empezaron a salir a trabajar, pero llegó Ahmadinejad.
Y ahí sí, él era Cambió ultra todo. conservador, Belicista. y con grandes discursos que inflamaban esta construcción de Irán como un peligro, como un enemigo, como esos loquitos de ahí, ¿no? Que tienen bombas, porque además le encantaba hablar en encuentros internacionales sobre el programa nuclear, ¿no? Y eso sí es algo que a Jamenei no le parecía, porque decir nuclear enciende todos los miedos, ¿no? Entonces, con Ahmadinejad fue con quien se le empezó a dar importancia al programa nuclear, pero sobre todo discursivo. Y eso también lo acercó al discurso del régimen. Y por eso es que el programa nuclear es tan cercano a los discursos. No es que realmente sea tan importante económicamente, sino mucho más discursivamente. Porque además también estamos hablando de hombres con poder necios. Entonces no van a ceder ante Estados Unidos. Y fue con Ahmadinejad que empezó esta sensación, porque hubo un largo tiempo donde Israel no veía a Irán como una amenaza real, no lo veía como un enemigo, no era su aliado, pero hubo un momento en el que cambió esta visión en Israel y que Israel empezó de verdad a ver a Irán como un peligro existencial, o sea, como si Irán sigue adelante, nos van a destruir. ¿Y qué fue, en tu opinión, lo que provocó este cambio? Ahmadinejad. ¿Sí? ¿Ahmadinejad Sí, fue? sí, porque además Irán ha sido un aliado histórico de Palestina, ¿no? Y además, de nuevo, discursivamente tomó a Palestina como un pretexto para la cuestión y para la legitimación fuera de Irán en el mundo musulmán, ¿no? En islámico y musulmán. Entonces, el primer líder extranjero que visitó Irán después de la revolución fue Yasser Arafat. Sí. Pero después Yasser Arafat salió con Saddam Hussein. Y aunque no lo apoyó directamente, pues estaba mucho más cerca, Sí. ¿no? Entonces hubo como cierta distancia entre Palestina e Irán. Después se están reconstruyendo en la guerra. Pues, de hecho, Israel le hizo un tremendo favor a Irán cuando en los 80s bombardeó el programa nuclear iraquí y entonces eliminó la posibilidad de que hubiera una bomba iraquí, que si lo hubieran tenido, Saddam Hussein lo hubiera aventado, ¿no? De ahí no tengo ninguna duda. Después viene esta reconstrucción, después Hatami, que él iba con su banderita blanca por todos lados, pero llega Ahmadinejad. Y además, muy importante, Ahmadinejad es un negacionista del Holocausto. Ok. Entonces, es enfrentarse directamente con, ¿no? O sea, es negar Israel, el centro, bueno, ¿no? En Irán nunca se refieren a Israel, ¿no? Le dicen el ente sionista, ¿no? Ahora ya también en el Golfo le llaman los territorios ocupados de Palestina, ¿no? Entonces también son unas formas de nominar algo para señalar el desacuerdo, pero negar el Holocausto, eso sí es una posición política que demuestra una absoluta falta de conciencia histórica, pero también de respeto o de diplomacia. ¿Y Hezbollah? Hezbollah tiene cierta relación con la revolución islámica, ¿no? El primero es Mostafa Chamran, que él es uno de los líderes de la revolución, sobre todo se le conoce como el Che de Medio Oriente. Okay. De hecho, Ebrahim Hatami, que del que mencionaba hace rato, tiene una película que se llama Che, ¿no? de Chamran. Él estuvo con las milicias de Hezbollah antes de ir a la revolución y después en la guerra murió martirizado, ¿no? Entonces, con Hezbollah siempre han sido cercanos, han tenido gran apoyo y han sido, pues, aliados, ¿no? De esta idea de que para Irán es muy importante de mantener cercado
todo su territorio con pequeñas milicias, unas no tan pequeñas, ¿no? Pero no son ejércitos grandes, muy armados, con gran estrategia, ¿no? O sea, son pequeños grupos armados fuera del estado, ¿no? Que le van sirviendo para cuidarse en la región. ¿No? Y bueno, ¿no? Esta tensión, justo desde principios del siglo, ¿no? Del siglo XXI, ha ido en aumento constantemente. Y estos, ¿no? Como decías, en términos discursivos, donde la retórica se volvía cada vez más intensa, pero pasó tanto tiempo que todo el mundo pensaba que iba a quedarse ahí, que iba a quedarse en retórica. Sí, o sea, porque además pasó Ahmadinejad y después vino Rouhani, y Rouhani, su principal misión era lograr los acuerdos nucleares, ¿no? De él como presidente, pero también en la población, porque la inflación era insostenible, ¿no? Entonces, la inflación y la incapacidad de tener los servicios básicos, lo básico, ¿no? El salario no alcanzaba para nada. Entonces, con Rouhani vinieron los acuerdos nucleares, con Obama, entonces, pues, como que respiraron un poco, pero llegó Trump, Sí. ¿no? Y la salida, ¿no? Y por más esfuerzos que hizo Rouhani de negociación, ¿no? O sea, Rouhani era un líder que le hablaba por teléfono en inglés, ¿no? Entonces, pues vino una gran reacción de la población, ¿no? Para oponerse, porque se dieron, ¿no? La población se mantuvo en calma y se dio, ¿no? Tanto oposición al régimen como las bases del régimen, ¿no? Para que llegara un diplomático negociador con la intención de eliminar las sanciones. Las sanciones son una forma de guerra, ¿no? Porque hay sanciones con el papel, con las medicinas, con los básicos. Entiendo las sanciones sobre armas, sobre insumos militares, pero medicinas, ¿no? Sí, estas sanciones buscan crear una crisis humanitaria en realidad. Sí, sí, y afectan a la población. Los líderes de la Guardia Revolucionaria viven en sus departamentos gigantescos en Sefaranié, ¿no? Con todos los servicios, con todos los lujos, los hijos estudian en cualquier parte del mundo. Quien sufre las sanciones es la población de los deciles más bajos. Y bueno, sí, la llegada de Trump, ¿no? Escaló la retórica y escaló las sanciones, ¿no? La guerra económica, pero en este primer periodo de Trump, por lo menos nunca llegó a, ¿no? a un ataque militar. Pero porque Israel no estaba incrementando su acción genocida contra Palestina, ¿no? Entonces, pues sí, se salió de los acuerdos nucleares y volvió a imponer las sanciones, Irán se distanció y entonces pues llegó el 7 de octubre, ¿no? Y además, bueno, no hay que olvidar a Qasem Soleimani. Okay. Sí lo mató, ¿no? Él lo bombardeó, ¿no? En enero, en los primeros días de enero del 2020. Sí. Que se nos olvidó porque vino la pandemia, ¿no? Sí, sí. Pero sí atacó Irán. Y además Qasem Soleimani es un actor clave en el movimiento bélico y regional pues de todo el Medio Oriente. Qasem Soleimani fue el estratega que derrotó a Daesh. Entonces, y ahí sí eran aliados de Trump, cuando estaba Daesh, ¿no? Y después aprovechó y lo asesinó. Y entonces sí dejó sin la cabeza estratega de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis, e incluso de de Bashar al-Assad, ¿no? En Siria. Entonces, sí hubo acciones militares, pero no en el territorio iraní. Sí. ¿No? Fue en Irak, fue en Bagdad, llegando. De hecho, se decía, ¿no? En los chismes siempre, o en las teorías de conspiración, que Trump había citado a Soleimani en Bagdad y por eso sabía en dónde estaba. Que no dejan de ser teorías de conspiración. Sí, no sabemos cierto, pero... pero puede ser. Sí, no, suena razonable. ¿No? Y pues lo que ahí ocurrió fue un enfrentamiento otra vez en el Golfo, ¿no? Entonces, lanzando misiles, atacando las bases militares de Estados Unidos en el Golfo, pero pues
no pasó, no escaló porque Irán decidió no escalar, porque Irán sí está armado hasta las muelas, pero no son las muelas armadas de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces supo detenerse, vino la pandemia. Y entonces pues, la guerra era contra un virus, ¿no? No entre personas, y después viene ya el 7 de octubre del 2023. Y el 7 de octubre y el posterior genocidio en Gaza, ¿qué reacción generó en Irán, en el pueblo iraní, en el gobierno iraní y en los clérigos? Pues en Irán tienen muy claro que Israel, bueno, de hecho les dicen el Sheitane Bosor y el Sheitane Kuchik, ¿no? El gran Satán, que es Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel. Entonces, y además como dentro de su discurso, sí tienen en las cúpulas, ¿no? Sí tienen muy al centro a Palestina, pero también la población entiende, cuando triunfa la revolución, Jomeini se niega a hablar de nación, ¿no? Que es el Vatán o el Melat. Vatán es como lo físico de la nación, el territorio y las mujeres, ¿no? Lo físico. Y el Melat es la hermandad, ¿no? Son las personas que forman parte de la comunidad nacional, ¿no? Entonces, al principio, Jomeini se negó a hablar de nación y hablaba de la Umma. La Umma es la hermandad musulmana, ¿no? Todas las personas que profesan la fe musulmana forman parte de la Umma. Y entonces era lo que él exaltaba, porque él había interpretado que la idea de nación era una cosa que habían traído los Pahlavi. Y entonces había que hablar de la Umma. Pero entonces llegó el 2 de septiembre de 1980 y la Umma los bombardea. Sí. Entonces ahí cambia el discurso, pero se mantiene esta idea de la Umma y Palestina como el mayor símbolo de la hermandad, porque ningún musulmán puede estar en paz si la comunidad no está en paz, ¿no? Y si están viviendo un genocidio de baja intensidad, ¿no? Desde antes del 48, ¿no? Entonces estaba ahí al centro. Y después, cuando viene la enorme escalada después del 7 de octubre, entonces sí hay una gran solidaridad de parte de la población, ¿no? Y hay muchísimas marchas por Palestina, hay muchos esfuerzos por mantener los apoyos. Irán apoya económicamente a Palestina desde el 79, Sí. ¿no? A la población y también pues a Hamás, Sí. ¿no? De hecho, las intifadas se dice que fueron estrategia de Soleimani, ¿no? Entonces, Irán siempre ha apoyado, y después de esto, pues mucho más apoyarlo. La población sí siente una gran empatía porque son sus hermanos musulmanes que están sufriendo, ¿no? Que en el término de carpet bombing, ¿no? Entonces, de Gaza no queda nada, ¿no? Y entonces nos atraviesa como humanidad, pero especialmente si hay una hermandad declarada y defendida, ¿no? Que se coloca al centro de la forma de vida de las personas que son musulmanas, desde la decisión de serlo, no solamente desde los discursos del Estado, ¿no? Del régimen iraní, del régimen de la República Islámica, que sí pone a Palestina, pero lo usa más discursivamente. ¿Y cómo llegamos de esta reacción a la primera guerra, ¿no? En junio? ¿Fue junio? Sí, el 12 de junio. Junio de 2025. Estaban en una mesa de negociación, ¿no? Pero también una cosa que es muy importante, Irán es el enemigo definido de Israel, no los palestinos, Sí. porque los palestinos no son iguales, ¿no? Y Netanyahu, ¿no? Tiene muchos años, ¿no? Planeando, ¿no? Esta guerra contra Irán y cómo lanzar alguna ofensiva militar contra Irán, porque dentro de Israel sí hay una oposición a Irán, porque sí lo entienden como una amenaza, ¿no? Sí niegan el holocausto,
si no te nombran, ¿no? Si además todo el tiempo están hablando de destruir al ente sionista, pues evidentemente la población sí va a creer que ese es el enemigo que nos quiere destruir, ¿no? Entonces, después de 2 años prácticamente del genocidio en Gaza, del incremento de la violencia en Gaza, entonces es que Netanyahu decide distraer a la población, ¿no? Entonces, y que desde el 7 de octubre, ¿no? Poco después empezaron así con una bombita a la embajada, ahí te mando unos drones, ¿no? Entonces, ¿no? Ese aviso pues es nomás para decir como sí, mantenemos el conflicto. Pero entonces, casi a 2 años, Netanyahu entiende que sí necesita distraer la atención. No va a dejar de bombardear Gaza. A la fecha hay un acuerdo de paz, ¿no? Y lo siguen bombardeando, ¿no? Y hospitales, y no, o sea, como... Entonces, es que busca esta distracción y ataca a Irán en la madrugada del 12 de octubre, del 12 de junio del 2025. Y bueno, eso que por un momento parecía que iba a ser una guerra, ¿no?, larga, dura, donde, ¿no?, todo el Medio Oriente se iba a poner en juego, de pronto se resolvió con una respuesta que parecía simbólica de Irán, donde fue un ataque a bases que ya se habían vaciado y que simplemente era como para, ¿no?, salvar un poco la cara y decir, respondimos, pero parar el conflicto. Sí, porque fueron 12 días de una muy grande intensidad, ¿no? Entonces sí había grandes bombardeos a Tel Aviv y lanzar misiles es muy caro, ¿no? Lanzar drones, los drones militares son muy caros. Entonces, por eso como deciden poner un freno, ¿no? Y además, Irán está en absoluta fuera del rango de la capacidad militar de Estados Unidos. Con Israel sí puede mantener una guerra, ¿no? Sí pueden tener una guerra y exagentes del Mossad han hablado de una guerra de hasta 10 años que se podía mantener entre los dos. Sí, pero si Estados Unidos participa... No hay manera. Sí. No, con Estados Unidos dentro, pues nadie, ¿no? Entonces, por eso es que se llega a este acuerdo, cada quien se va a su casa, y pues empiezan, ¿no?, a reconstruirse, ¿no? Además también Irán dijo que, sobre todo en Fordo, que fue las instalaciones nucleares más afectadas, ya no tenían nada, que ya las habían vaciado. Y después pues salieron algunos analistas, ¿no? Porque además, como Irán no tiene acuerdo nuclear, pues no hay nadie que vigile el programa, entonces todo lo que se dice ahí, pues quién sabe, ¿no? Se dice que solo le retrasó unos meses en el avance tecnológico iraní, entonces pues decidieron mantener la paz y cada quien se va a su casa para reconstruir sus casitas, ¿no? Y pues sí están muy conscientes que no pueden sostener una guerra con Estados Unidos. Sí. Bueno, estaban, ¿no? Diríamos, porque bueno, justamente pasa un año, menos de un año, y otra vez sentados en una mesa de negociación, otra vez en medio de un proceso supuestamente de paz, son atacados, ¿no?, por Israel y ahora abiertamente Estados Unidos. Sí. ¿No? Y además un ataque que descabeza un poco, ¿no?, el sistema iraní, ¿no? La muerte de Jamenei, la muerte de muchos líderes políticos y militares en Irán. ¿Qué pasa tras este ataque? Irán estaba preparado para estos asesinatos. Tenían listos, no del líder, pero bueno, el líder tenía 86 años, no faltaba mucho para que esto pasara, sino con una bomba de forma natural. Pero en los puestos de poder, sobre todo de la Guardia Revolucionaria, tenían listos a 4 posibles suplentes. Sobre todo después de junio del 25, pero también desde Maduro. Sí. Maduro también levantó las alertas en Irán, ¿no? Porque si se atrevió a eso, pues acá también se va a atrever. Sí. Pero además también Venezuela era un aliado muy importante de Irán. Sí.
Entonces, pues estaban listos para sustituir a las élites más importantes, y eso pasó, ¿no? En una hora ya estaba otro secretario de defensa, bueno, ministro de defensa, otro líder de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Porque estaban preparados para eso. Y ahora lo que sí entendieron es que no hay que hacer una de gran intensidad, sino desgastarlos. Entonces les están mandando muchos misiles que son mucho más baratos que lo que cuesta derribarlos. Entonces, la intensidad es mucho menor, pero también mucho más eficaz, Sí. ¿no? Y no solo eso, o sea, ahora ya los ataques no se están centrando solamente en Tel Aviv o en Haifa o en Israel en general, sino que empezaron a atacar bases estadounidenses en el Medio Oriente, que eso es algo que no había sucedido antes. Sí, porque lo que quieren es que se alejen los ataques para que se puedan defender. Porque sí, o sea, no estos casi memes, ¿no? Pero ¿cómo Irán se le ocurrió ponerse tan cerca de todas mis bases militares, ¿no? Entonces, todas las fronteras iraníes están rodeadas de bases militares de Estados Unidos. Entonces, lo que sucede es que busca que los ataques se vayan alejando para poderlos prevenir, y también para tener un poco de respiro y que sean más fácil defenderse, detenerlos y anticiparlos. Y queda un poco la sensación, tal vez, de que Israel y Estados Unidos, después del conflicto de 2025, se quedaron con la impresión de que a lo mejor sería más fácil esta vez. Y sin embargo, ahora con el estrecho de Hormuz cerrado, con las bases militares de acá, la respuesta iraní parece que ha sido más de lo que se esperaban. Sí, pero también creo que Netanyahu convenció, tuvo la misma impresión que Saddam Hussein de que en 2 semanas llegarían a Teherán. Pero Irán estaba preparado. Irán sabía que lo iban a atacar, ¿no? Y además les sirve, porque Jamenei, en lugar de morir como un dictador, asesino de su población, Es un ¿no? mártir. Un represor, es un mártir. Ahora es un héroe de la guerra, ¿no? Ya lo era cuando después del ataque se volvió un jambás, ¿no? Cuando perdió la movilidad del brazo, pero ahora es un mártir completamente, ¿no? Entonces ya no será recordado únicamente por ser un dictador, represor, asesino. Ahora va a ser recordado como eso, pero también un mártir. Entonces le hicieron un tremendo favor. Y ahora, y la transición hacia su hijo, hacia... ¿no? Moshtaba. Porque es extraño, viendo cómo había pasado de Jomeini a Jamenei, esta tradición, o ese es de los imames, donde era el más docto y no necesariamente el heredero. ¿Por qué esta vez pasa al hijo? Bueno, Jamenei tenía mucho tiempo rodeándose, haciendo cada vez más pequeño su círculo y más poderoso, ¿no? Entonces su círculo inmediato era muy pequeño, pero sus tentáculos eran muy largos. Entonces, Moshtaba no tenía el nivel para ser el líder supremo, pero Jamenei tampoco, ¿no? En su momento. Entonces, también, ¿no? Se fue acercando a los círculos y no tenía un sucesor natural, ¿no? Entonces se hablaba de un nieto de Jomeini, pero el nieto de Jomeini, de nuevo, en estos polos, es mucho más reformista, mucho más dispuesto a negociar con la población y hablar de cambios. Entonces, en este momento, con este enemigo enorme allá, no se puede poner a alguien que se interpreta desde la ladura como un suave, ¿no? Claro. Entonces, pues, y no había otro candidato natural, ¿no? Y Moshtaba llegó y dijo, votan por mí, y pues votaron por él, porque además le mataron al papá, a la mamá, a la esposa, ¿no? Entonces, pues, se vuelve una gran figura, y además sí se busca esta continuidad del padre, que ahora es un mártir. Y bueno, no, ya ahorita se nos empieza a acabar el tiempo, pero ¿qué ves ahora, no, que vimos la muerte del jefe del Mossad, ¿no? Todas estas figuras israelíes donde de pronto Israel está sufriendo más de lo que hubiera pensado? Irán también está sufriendo muchísimo con los bombardeos. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses? Pues es muy difícil saberlo, ¿no? Porque también depende de
ahora sí está jugando quién es el mejor estratega. Porque, pues sí, Estados Unidos tiene mucha mayor capacidad militar, pero no puede volver a lanzar las grandes armas que lanzó el verano pasado, Sí. sino que ahora tienen que hacer mejor estrategia. Y evidentemente Israel no planeó con suficiente inteligencia el ataque, ¿no? Porque, pues, matar a Jamenei no significa desestructurar al régimen, porque el régimen está muy institucionalizado, muy estructurado y estaba preparado para los ataques. Entonces, lo que ahora viene es quién va a tener la mejor estrategia, ¿no? Irán no va a ceder, no va a permitir que ahora Trump se haga cargo del régimen y elija a los gobernantes, porque además él, ¿no? Yo quiero elegir al siguiente, pues no que los vas a liberar. Y además, pues no va a ceder y los otros tampoco van a ceder. Entonces, lo que viene ahora es una estrategia y sobre todo, cómo van a salvar discursivamente, porque al final las guerras son discursos. A las élites no les importan las personas que se mueren, Sí. no les importan las consecuencias de vivir en una nube de petróleo, no les importan las casas destruidas. Lo que a las élites les importa es quién gana discursivamente. Entonces lo que ahora veremos es quién tiene la mejor estrategia para llegar al triunfo discursivo en esta guerra. Pues Alejandra González, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, ¿no? Desde una visión de largo aliento histórica, qué está sucediendo ahora en Irán, y pues estaremos pendientes para ver cómo va avanzando la guerra y qué sucede. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en Justo en el Blanco y nos vemos a la próxima.